Hay personas que tienen una creencia donde dicen que nosotros los humanos somos dioses, y esto suena muy arrogante, el que una persona piense que seamos de alguna manera Dios, ya que dicen que somos parte de Dios y que somos la conciencia que existe para observar la realidad y vivirla, y que cuando muramos, que regresamos de vuelta a ser parte de esta identidad divina muy grande. Y se basa esto en una creencia que se llama el panteísmo. ¿Y qué es el panteísmo? Bueno, es una creencia donde se dice que todo lo que existe, que es de alguna manera Dios, y en el panteísmo el concepto de Dios no es el de una deidad separada y personal, sino más bien una visión de que Dios es el universo y todo lo que contiene, por lo tanto todo, cada persona, animal, planta, objeto, estrella, átomo y concepto se considera parte de la realidad divina, o sea, todo, completamente todo se considera que es Dios, y esto no hace sentido porque esta creencia entonces sostiene que una piedra es Dios, o que un carro es Dios, o que las personas son Dios, y el panteísmo no solo considera lo material el gran creador, sino todos los pensamientos, las ideas positivas y negativas se consideran parte de Dios. Y esta creencia no hace una distinción entre lo bueno y lo malo. Entonces cualquier creencia religiosa extrema o idea negativa también se considera ser parte del gran creador, ya que se considera una manera en cómo el creador se expresa. Entonces tanto lo material como lo que se piensa se cree en esta creencia ser aspectos de esta entidad divina llamada Dios. Y este pensar causa un dolor de cabeza cuando lo pensamos profundamente a detalle. Y solamente al pensarlo con profundidad nos damos cuenta de las contradicciones de esta creencia. Por ejemplo, cómo entendemos el sufrimiento, las injusticias o el daño, si Dios es todo y no hay distinción entre el bien y el mal. ¿Cómo sabemos qué es lo correcto? Debemos de ayudar, nos debe de importar para hacer algo al respecto en contra de lo negativo, simplemente dejarlo ser, ya que según es una expresión de Dios. También hay personas que tienen diferente moral de acuerdo a su creencia religiosa o forma de pensar. ¿Con qué autoridad le podemos decir a alguien que está equivocado si según todo lo que existe es parte de Dios y es una expresión del Creador? ¿Deberíamos de condenar a las personas que hacen lo que consideramos mal? Otra cosa, ¿hay individualidad o simplemente cada persona y su personalidad es una extensión de cómo es Dios? Y si nosotros somos dioses, entonces ¿por qué no tenemos todas las respuestas y por qué no podemos acabar con nuestros problemas en un instante y pueden considerarse los problemas y todo lo que sucede es parte de esa expresión divina? Y si todos los animales, objetos, ideas, humanos y todo lo que existe es Dios, entonces se le puede orar y adorar a cualquier cosa o ser o idea, o debemos de orar y adorarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la manera correcta de agradecerle al Creador, o nos agradecemos a nosotros mismos? Y entre más lo pensamos y entre más cuestionamos este concepto del panteísmo, nos damos cuenta de la locura de esta creencia, ya que causa una confusión extrema. Y esta creencia se usa también modernamente por personas que tienen como carrera profesional ser un orador motivacional, donde les dicen a sus clientes que son dioses y que pueden lograr lo que ellos quieran nomás con que tengan en mente cuál es su meta, porque son seres divinos. Hay una confusión con este mensaje, porque una cosa es el de poner esfuerzo para alcanzar tus metas y otra cosa es que sea un humano un ser divino, lo cual no lo es. Una persona puede llegar a tener éxito y dinero y alcanzar metas personales y vivir esa vida estable que siempre ha querido vivir, pero eso no lo convierte en una deidad divina. Y tenemos que entender que todo lo que existe y Dios son cosas muy diferentes. Todos los objetos, las ideas, los seres que existen en esta realidad y Dios son cosas muy apartes. El gran creador no es su creación. Ahora, Dios por ser Dios tendría el punto de vista de cada persona o ser de la existencia y puede ver las cosas en todos los ángulos que puedan existir de una manera infinita. Así como hay cámaras que monitorean una ciudad, Dios puede ver toda la existencia de todos los diferentes ángulos y por esa razón entiende a cada persona o cada ser de una manera muy profunda y personal y sabe la ubicación de todo lo material que existe, ya que al saber todo tendría ese conocimiento y al existir algo que se llama comprensión, que es una ley de Dios, nos entiende íntimamente, pero ningún ser humano es el creador, ni Dios es esa piedra que miramos en la calle o ese perro que ladra toda la noche de tu vecina que no te deja dormir y ningún ser, ni idea, ni cosa material es el gran creador. En esta realidad que existe nos muestra Dios que hay una variedad de cosas materiales que se han desarrollado de acuerdo a las leyes de esta realidad y cada cosa material y cada ser tiene su individualidad en apariencia o en su forma de ser al tener un ser conciencia y los seres que han desarrollado una conciencia más profunda como nosotros los humanos de acuerdo a la ley de la evolución que es una ley puesta por Dios somos moralmente responsables por nuestras acciones, por eso podemos distinguir entre lo bueno y malo y tenemos leyes que hemos puesto en la sociedad para mantener orden porque tenemos una forma de pensar más profunda que no tienen los otros animales que existen en el planeta Tierra. Sabemos que algo es malo porque nos lastima y sabemos que algo es
bueno porque nos hace sentir bien, pero también hay cosas malas que parecen buenas y cosas buenas que parecen malas, y es ahí cuando usamos nuestro pensar para discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y tenemos que entender que al menos que alguien tenga una discapacidad mental, cada quien es moralmente responsable por sus acciones. No podemos echarle la culpa a Dios de lo malo que hacemos cuando tenemos una individualidad y usamos nuestro pensar para hacer el bien o el mal. Y este concepto es un pensar que Dios ha permitido en esta realidad para que podamos entender la lógica de esta realidad. Pero este concepto, ni ningún concepto, ya sea si es una creencia religiosa o idea, no es un ser divino, simplemente es una expresión de la lógica de esta realidad para entenderla. Por ejemplo, si un programador crea un videojuego y crea este mundo inmenso virtual donde hay edificios, carros, personas, animales, el programador, que es el creador, no es esta creación que hizo. El programador tiene entendimiento y usa su entendimiento para crear leyes lógicas en este mundo virtual para que pueda hacer sentido este mundo, pero nada de lo que está en ese videojuego es el programador. Y Dios, pero de una manera más compleja, pone y usa su lógica y la aplica hacia esta realidad. Y cuando observamos las cosas de una manera científica nos damos cuenta de cómo funciona esta realidad y de cómo funcionan ciertas cosas. Y en esta vida hay diferentes maneras de expresarse, hay ideas y hay cosas materiales que se forman de acuerdo a las leyes naturales de esta realidad, y luego hay cosas que nosotros formamos de acuerdo a lo que entendemos de este universo, pero nada de esto es Dios. Y vuelvo a repetir, suena muy arrogante el que una persona piense que seamos Dios. Es algo que no hace sentido lógicamente, porque lo que significa Dios es un ser que es todopoderoso y que todo lo sabe, y al algo ser Dios, esto significa que no puede haber algo que sea más que Dios, ya que este ser sería infinitamente poderoso y tendría un conocimiento infinito que va más allá de nuestro entendimiento. Y cuando yo oigo a personas decir que somos deidades, esto suena muy irracional porque estamos limitados. Nadie de nosotros los humanos lo sabe todo, no sabemos qué va a pasar con exactitud mañana o en un año o en una década. Tampoco sabemos todos los secretos de la ciencia y el conocimiento de la existencia, y no somos todopoderosos. No hay una persona que pueda materializar de la nada algo como la existencia con pensarlo, o permanecer joven para siempre o vivir para siempre simplemente porque se le da la gana. Así no funcionan las cosas, y nuestras acciones tienen consecuencias, ya sea si son positivas o negativas, ya que nos afectan las leyes de esta realidad. Y no existe ahorita mismo una persona que al 100% pueda manipular las leyes de esta realidad de una manera sobrenatural. Vivimos de acuerdo a la lógica que existe, y esta lógica fue puesta por el Dios de verdad que creó esta existencia. Entonces no me hace sentido cuando hay personas que se creen un ser divino cuando simplemente son seres mortales con un principio y que van a tener un fin. En cambio, Dios sería un ser infinito que no tuvo ni principio ni va a tener fin, porque si va a tener fin, esto significa que no es Dios, porque el título de Dios solamente le pertenece a un ser eterno, y al este ser la causa de la existencia, tendría que ser eterno, porque si no, nada existe y no puede tener un principio, porque si tuvo un principio, entonces ¿quién inició esas leyes? Y si algo más inició las leyes que crearon a Dios, entonces eso es lo que sería Dios. Y muchas personas dicen que siempre hay una causa y efecto, y por eso dicen que algo tuvo que haber creado a Dios. Ignoran que Dios es la causa eterna que siempre ha existido y va a existir de una manera infinita que no podemos entender al 100% con nuestra mente limitada. Este concepto de ser eterno, en donde Dios es infinito en conocimiento y en su existencia, es algo que nos cuesta entender porque la eternidad va hacia el futuro de una manera infinita y también hacia el pasado de una manera infinita, y Dios está presente en todo lo que existe de una manera infinita que no podemos comprender. Y es que está presente más allá del tiempo, y uso esta palabra el pasado y el futuro porque es como nosotros entendemos y medimos el tiempo, pero el Creador es más infinito que el concepto del tiempo. Y este ser hizo posible la existencia, y hace sentido lógicamente que el ser que tenga esta habilidad, y este ser el cual es el más poderoso que cualquier cosa que pueda existir y que de la nada puede formar la existencia, que sea Dios. Hay personas que realmente se creen un ser divino porque tienen mucho dinero o fama, o tienen una posición de poder, o porque son físicamente atractivos y pueden obtener la atención de muchas personas. Están delirando, y estas cualidades o recursos causa que se eleven más de lo que son, y luego los marea de tal manera que se creen un Dios y comienzan algunos a hacer cosas muy inmoral o comienzan a hacer hábitos que les hace daño. Y si alguien les dice en su cara que lo que hacen que está mal,
les quieren hacer daño a esta persona de alguna manera porque se creen perfectos y creen que siempre tienen la razón, y por creerse mucho algunos sí llegan a autodestruirse o han perdido todo por la arrogancia de creerse la gran cosa. Y nosotros como humanos debemos de reconocer que no somos deidades y necesitamos que darle gracias a Dios por permitirnos vivir y tratar de vivir de la mejor manera más correcta posible, no porque vamos a ser forzados hacia lo bueno, sino que cuando estamos cerca de esta creencia en Dios, nuestro corazón está en balance hacia el bien y obtenemos una paz, una mente más clara, y necesitamos que oír esta filosofía de que existe un creador, porque si nos alejamos mentalmente del creador podemos ser consumidos por la maldad y eso nos va a afectar negativamente en nuestras vidas de tal manera que hasta podemos autodestruirnos. Imagínate una escena donde si yo soy una deidad y tú eres una también y tenemos creencias opuestas, y si estas creencias causan un problema entre los dos porque los dos nos creemos divinos, entonces estos puntos de vista diferentes pueden causar un conflicto y suenan más a una pelea de egos, y me recuerda mucho a los dioses griegos donde tenían a Zeus, que era el dios del cielo, los truenos y relámpagos, y vemos que en esta creencia antigua habían tales personajes como Poseidón, dios del mar, Ares, dios de la guerra y violencia, Afrodita, diosa del amor, y cada cual tenía ciertas habilidades, y esto suena más a personajes de alguna película de superhéroes o de una serie de un anime donde los personajes tienen habilidades únicas, sobrenaturales. Y no hace sentido que existan varios dioses porque el título de Dios solamente le pertenece al ser que es eterno y que está encima de todos. Y luego siempre estos, por decir dioses griegos, se estaban peleando el uno con el otro y a veces moralmente hacían cosas muy inadecuadas, como Zeus se transformaba en animales o en el esposo de alguna mujer que le gustaba para acostarse con ella. Hay muchas historias muy sexuales que hacían estos personajes de esta antigua creencia. También manipulaban a la gente para causar guerras, también se traicionaban el uno al otro por celos y odio entre ellos. Y cuando miro este tipo de comportamientos me doy cuenta que eran inmorales y el Dios de verdad no se comportaría así. Y esto también me hace pensar en cuando los europeos vinieron a Norte y Sudamérica, muchas tribus indígenas pensaban que ellos eran dioses. Y esto también me hace pensar en que si algún día nuestra raza humana avanza tecnológicamente de tal manera que puede viajar a otros planetas y nos enfrentamos a una especie primitiva de extraterrestres, ellos pueden maravillarse de nuestra tecnología y pensar que somos seres divinos. Y luego ha habido también y hay hoy en día gente que se dice ser Dios. Unos que dicen esto están locos, otros realmente están convencidos de esto. Hay personas también que son adorados en ciertos lugares del mundo como deidades por la creencia religiosa en esa nación. Y lo que podemos aprender de todo esto es que aunque existan personas que digan ser Dios, no lo son. Pueden quizás ellos engañarse a ellos mismos y a los demás también, pero si realmente cuestionamos la situación de cada persona que dice ser Dios de una manera razonable, es así como nos vamos a dar cuenta de que no son el creador. Y si quizás algún día nosotros vamos a un planeta con extraterrestres primitivos, o si algunos extraterrestres con tecnología muy avanzada vienen hacia nosotros y dicen ser dioses, no lo son. Nunca nadie ni nosotros mismos vamos a ser Dios, aunque obtengamos poder y ciencia de una manera exagerada. No somos eternos y no somos poderosos, ni tenemos conocimiento de una manera infinita. Solamente el creador es infinito, así que en fin, no somos dioses. Me gustaría saber qué piensan del tema, dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema, gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.